Mi ex, novio, me golpeó 2 veces, y nunca lo reporté a no. Me siento muy culpable. Quizás, me lo busqué. A la relación. El inicio de una historia de amor y las primeras señales de advertencia. Era un día soleado cuando conocí a Daniel. Estaba en una pequeña cafetería del centro, disfrutando de un café latte y un libro que había estado leyendo durante semanas. La atmósfera era cálida y acogedora, y el aroma del café recién molido me envolvía. Justo cuando me sumergía en la trama de la novela, sentí una presencia a mi lado. Era él, con una sonrisa encantadora y una mirada que parecía penetrar en mi alma. Nos presentó una amiga en común, y deseé nuestra cortiga. Ahí en adelante, todo sucedió rápidamente. Las primeras semanas fueron pura magia. Daniel era inteligente, divertido y carismático. Me hacía reír como nadie lo había hecho antes, y había algo en su forma de hablar que me hizo sentir especial. Me decía que era hermosa, que tenía una energía única, y esas palabras llenaban un vacío que había sentido por tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, comenzaron a surgir pequeñas señales que no quise ver. Era posesivo con su celular. A menudo, se molestaba si lo miraba sin su permiso, aunque nunca le había hecho nada malo. Una vez, le pregunté por un mensaje que había recibido y su reacción fue desproporcionada. «No es tu asunto», me dijo con un tono de voz que me hizo sentir incómoda. En ese momento, pensé que estaba siendo exagerado y que era una simple falta de confianza. Pero, en mi interior, una alarma comenzó a sonar. Con el tiempo, las pequeñas discusiones se volvieron más frecuentes. A menudo eran sobre cosas triviales, pero cada vez que intentaba expresar cómo me sentía, él se cerraba. En lugar de escucharme, se sumía en su mundo, navegando en las redes sociales, o jugando con su teléfono. Me sentía invisible, y esa sensación de desamparo empezó a convertirse en parte de mi vida diaria. El primer incidente de agresión, la lucha por la atención y la escalada de la violencia. La primera vez que me agredió físicamente fue una experiencia aterradora, y todo comenzó con una simple conversación. Habíamos tenido un desacuerdo y estaba tratando de expresarle cómo me sentía. Le pedí que dejara su celular y me prestara atención, pero él continuó ignorándome. La frustración se apoderó de mí, y en un impulso irreflexivo, tomé su teléfono de sus manos. La reacción de Daniel fue instantánea. Se levantó, intentando recuperar su celular, y, en su desesperación, me empujó. Sentí el impacto del forcejeo, y en un momento, me encontré corriendo hacia el ascensor, con el celular escondido entre mi abdomen y mis pantalones. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la otra parte sentía que tenía que defenderme de su ira. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, él logró entrar justo a tiempo. La lucha que siguió fue caótica. Le pedía que me soltara, que se calmara, pero parecía no escucharme. En un instante, caí al suelo. La confusión y el miedo me invadieron mientras él tomaba su celular y se marchaba. Quedé allí, en el suelo del ascensor, llorando y temblando. Tenía rasguños en mis brazos y piernas, y el dolor físico era solo un eco de la angustia emocional que me inundaba. Finalmente, logré calmarme lo suficiente como para regresar a su apartamento. Me acosté a su lado, sintiendo una mezcla de tristeza y vergüenza. Le pedí perdón por lo que había hecho, aunque en mi corazón sabía que no era mi culpa. Esa noche, los ataques de pánico comenzaron a aparecer. Cada discusión me dejaba sin aliento, y empecé a vivir en un estado constante de ansiedad. Consecuencias emocionales y físicas, el impacto de la violencia en la salud mental de la protagonista. Y los días que siguieron al incidente fueron un torbellino emocional. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y la sensación de que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Los moretones en mis brazos eran un recordatorio constante de lo que había ocurrido, y cada vez que los veía, sentía que me hundían más en un mar de culpa y vergüenza. Daniel, por su parte, se mostraba comprensivo en su manera. Se disculpaba, decía que no se había dado cuenta de que me estaba lastimando.
Y aunque parecía genuino, las palabras no eran suficientes para calmar mis miedos. Cada vez que me pedía perdón, yo sentía que mi corazón se rompía un poco más. ¿Cómo podía alguien que decía amarme hacerme esto? La lógica y la emoción estaban en constante batalla en mi mente. Empecé a evitar las camisetas de manga corta y opté por cubrir mis brazos, incluso en los días más calurosos. Sí. La vergüenza me acompañaba a donde fuera, y el miedo a que alguien notara mis moretones me mantenía en un estado de alerta constante. Mis amigos comenzaron a preguntarme por qué estaba tan callada, y cada vez que intentaba hablar de mis sentimientos, las palabras se atascaban en mi garganta. Sentía que nadie podría entender lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, Daniel continuaba en mi vida. A veces salíamos a cenar, y en otras ocasiones simplemente pasábamos el rato en su apartamento. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que había una discusión, una sombra de miedo se cernía sobre mí. La tristeza y la preocupación se convertían en mi compañero constante, y no podía evitar preguntarme si alguna vez podría salir de esta situación. La lucha interna, la culpa, la vergüenza y la confusión sobre la relación y el abuso. Con el paso de los meses, la lucha interna se intensificó. Sabía que había algo profundamente mal en la relación, pero la idea de dejar a Daniel me aterraba. A pesar de los episodios de violencia, había momentos de dulzura que me mantenían atrapada. Recuerdos de las risas compartidas y los sueños que habíamos construido juntos ocupaban mis pensamientos, lo que hacía que la decisión de irme fuera aún más difícil. La culpa se convirtió en una sombra que nunca me dejaba. Pensaba que si hubiera actuado de otra manera, tal vez no habría llegado a ese punto. Si no hubiera tomado su celular, si no hubiera insistido en temas que lo incomodaban, tal vez todo habría sido diferente. Días enteros pasaba preguntándome si era realmente una víctima o si, de alguna manera, había contribuido a su comportamiento. Esa confusión me mantenía atrapada en un ciclo de autorrecriminación. Las conversaciones con mis amigos se volvieron más superficiales. No quería que supieran lo que estaba pasando. La vergüenza me consumía y temía que al compartir mi historia solo recibiría miradas de lástima. En lugar de buscar ayuda, cerré las puertas a quienes más se preocupaban por mí. La soledad se volvió mi refugio, y en ese silencio, mis pensamientos se convertían en mis peores enemigos. Comencé a asistir a terapia, un pequeño paso hacia la sanación. La terapeuta me ayudó a desentrañar los nudos emocionales que había atado a mi corazón. Comenzamos a explorar mis sentimientos de culpa y vergüenza, y poco a poco empecé a entender que no era mi responsabilidad. Sin embargo, el camino hacia la recuperación era largo y lleno de obstáculos. Cada sesión era un ejercicio de valentía, y aunque me sentía expuesta, sabía que tenía que enfrentar la verdad para poder avanzar. Di la búsqueda de la sanación, la decisión de buscar terapia y el camino hacia la recuperación. La terapia se convirtió en un faro en medio de la tormenta, de la tormenta. Con cada sesión, aprendí a identificar mis sentimientos y a entender que el abuso no era algo que debía cargar en silencio. La terapeuta me enseñó herramientas para manejar la ansiedad, los ataques de pánico. A través de ejercicios de respiración y mindfulness, comencé a encontrar momentos de paz en medio del caos. Además, empecé a escribir un diario. Al plasmar mis pensamientos y emociones en papel, me sentía liberada. Era como si al escribir, pudiera darle voz a lo que antes había guardado en mi interior. Las páginas se llenaron de mis miedos, mis inseguridades y mis esperanzas de un futuro más brillante. La escritura se convirtió en mi forma de sanar, un espacio donde podía ser completamente honesta conmigo misma, sin miedo a ser juzgada. A medida que me volvía más consciente de mi situación, tomé la difícil decisión de hablar con Daniel sobre lo que había sucedido. Fue una conversación tensa y dolorosa. Le dije que su comportamiento había sido inaceptable y que no podía seguir viviendo así. Aunque él intentó justificarse, le dejé claro que no había excusas para la violencia. Esa conversación fue un punto de inflexión. Aunque no supe si él cambiaría, yo sabía que había dado un paso importante por mí misma. A lo largo de los meses, comencé a sentirme más fuerte. La culpa y la vergüenza que había sentido se transformaron en determinación.
Decidí que, aunque Daniel seguía presente en mi vida, no permitiría que su comportamiento definiera quién era yo. La terapia me ayudó a establecer límites y a reconocer mi valor. Aprendí que merecía una relación basada en el respeto y la confianza, no en el miedo. Con el tiempo, empecé a imaginar un futuro sin él. Visualizaba un lugar donde pudiera ser feliz, donde pudiera amar sin temor y donde mis heridas pudieran sanar. Aunque la idea de dejarlo era aterradora, la posibilidad de liberarme de su influencia se convirtió en una luz en el horizonte. La historia de mi relación con Daniel fue un viaje oscuro y complejo, lleno de altibajos y contradicciones. Aprendí que el amor no debe ser doloroso y que el abuso, ya sea físico o emocional, nunca es justificable. La culpa y la vergüenza que había sentido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse a medida que abrazaba mi verdad y me permitía sentir. Al tomar la decisión de buscar ayuda y enfrentar mis miedos, me di cuenta de que la sanación es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. Aunque todavía había cicatrices, también había una nueva fortaleza en mí. La terapia me enseñó a valorarme y a entender que lo que había vivido no me definía, al contrario, me había hecho más fuerte. Hoy, miro hacia el futuro con esperanza. Aunque aún hay días difíciles, estoy aprendiendo a amarme a mí misma y a reconocer que merezco relaciones sanas. He comenzado a hacer nuevos amigos y a abrir mi corazón a nuevas posibilidades. La vida es un bello regalo, y estoy lista para vivirla plenamente, libre de las sombras del pasado. El camino hacia la recuperación puede ser largo, pero estoy dispuesta a recorrerlo. Aprendí que la voz de una sobreviviente es poderosa, y que compartir mi historia puede ayudar a otros que se encuentran en situaciones similares. A través de mi dolor, he encontrado un propósito: ser una voz para quienes no pueden alzar la suya. La vida sigue, y cada día es una nueva oportunidad para renacer.